Muy buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria correspondiente al día de hoy, 16 de agosto del año 2017, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito al secretario ejecutivo que sirva a pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistentes. Muchas gracias. Pido a los presentes ponernos todos de pie, por favor. Al existir el quórum y siendo las 14 horas del día de hoy, 16 de agosto del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado presidente. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI diagonal 994 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1006 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1024 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Recurso de revisión DAI diagonal 1036 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1045 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión DAI diagonal 1051 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1063 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI 1078 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Y por último, el recurso de revisión DAI diagonal 1093 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Muy bien, gracias. De nada. Como punto número 6, los proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI diagonal 959 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Jalapa, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 965 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Jalapa, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1037 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Tiapa, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1052 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1055 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1058 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1061 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión DAI diagonal 1064 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI diagonal 1050 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1053 diagonal 2017 ponencia 3 y sus acumulados 1056 y 1059 de la misma serie, promovidos todos en contra del Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1062 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1065 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Tiapa, Tabasco.
Recurso de revisión DAI, diagonal 1071, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1074, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Central de Abasto de Villahermosa. Recurso de revisión DAI, diagonal 1089, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Y por último, el recurso de revisión DAI, diagonal 1092, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9 clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos en este sentido a que someta usted a consideración del órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. Mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta referida. Con su venia, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto del año en curso con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto, el quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Gracias por su presencia a todos los asistentes. Presento a consideración del Pleno 9 proyectos de resolución de igual número de recursos de revisión que en su momento fueron turnados a sus oficinas y después de escuchar sus comentarios y observaciones les presento el proyecto final. El primer recurso es el recurso identificado con el número 994-2017 que fue interpuesto por quien dijo llamarse Francisco Hernández Hernández en contra del Consejo de Ciencia y Tecnología. Esta persona requirió copia en versión electrónica del convenio firmado para la ejecución del proyecto Consorcio de Centros Públicos para la Investigación Aplicada, Innovación y Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Logística y Distribución, Energía y Manufactura Avanzada, apoyada por el Fondo Mixto de Alto Nivel en Logística y Distribución, Energía y Manufactura Avanzada. Y tiene como base el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica durante el año 2016. El sujeto obligado emitió un acuerdo de no competencia, considerando no tener la información del interés del particular y lo encausó a dirigir su petición precisamente al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El particular se inconformó y argumentó como alegato que el sujeto obligado le negó la información solicitada, toda vez que es ente manejador del fideicomiso sobre el que se solicita información, como lo demuestra con el archivo adjunto. Para tal efecto, anexó respuestas a otras solicitudes en donde el sujeto obligado, Consejo de Ciencia y Tecnología, hizo llegar la relación de beneficiarios de diversos programas educativos que maneja este Consejo de Ciencia y Tecnología, entre los que se encuentra precisamente este proyecto. Analizado el asunto al tenor de las actuaciones existentes en el sumario, se advirtió que, contrario a lo señalado por el sujeto obligado, sí tiene competencia para atender la solicitud de mérito. Inclusive se trajo este asunto para mejor resolver 2 recursos que en su momento fueron resueltos por las ponencias 2 y 3, en la que se señaló que existía competencia concurrente entre el CONACYT y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.
en atención a que si bien es cierto quien tiene la atribución original de generar la información requerida, también lo es que uno de los alcances del derecho de acceso a la información es que no solamente se debe acceder a la información que se genere, sino también aquella que se posea o se tenga en custodia con motivo de alguna atribución. Y así sucedió en este caso. Evidentemente, la prueba ofrecida por el particular soporta su pedimento en el sentido de que sí es competente y por tal motivo, después de haber hecho un estudio sobre las facultades que tiene este sujeto obligado, se concluye que efectivamente sí tiene competencia para atender la solicitud, por lo que se le instruye a que admita trámite este pedimento, realice la búsqueda de la información y en el supuesto de que no la tenga, pues que así lo precise, pero no puede alegar que no tiene competencia para la atención de ese requerimiento informativo y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso DAI 1006-2017, quien dijo llamarse tesis doctoral EPF, requirió al H Congreso del Estado de Tabasco lo siguiente: solicito que me sea proporcionada una copia del acta del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para la Restauración y Preservación de los Ecosistemas, a que se refiere el artículo 253, fracción sexta de la Ley de Protección Ambiental. Como ustedes recordarán, compañeros, son asuntos que hemos resuelto en sesiones pasadas. Me parece que al comisionado Manuel le tocó uno y a la comisionada Leida también, en donde están pidiendo información que está vinculada con el fideicomiso del Fondo Ambiental. Bien, en este asunto, el sujeto obligado de manera unilateral emitió un acuerdo de no competencia, aduciendo la notoria incompetencia del sujeto obligado para poseer lo requerido por el particular. El particular se inconforma y considera que sí es competente precisamente atendiendo la disposición contenida en el numeral 253 de la ley ya citada. Durante la sustanciación del recurso de revisión, nuevamente compareció el sujeto obligado y emitió una nueva actuación en el que le notificó al particular un acuerdo de negativa de información y le hizo saber que se procedió a buscar la información en los archivos de la Secretaría General del Congreso, quien precisó que a la fecha no ha recibido el informe que mandata el artículo 253 de la referida Ley de Protección Ambiental. En ese tenor procedimos a analizar las constancias existentes en el sumario y advertimos distinguimos el estudio en dos porciones: la naturaleza de la información requerida y el procedimiento desplegado por el sujeto obligado. En cuanto a la naturaleza de la información, es información pues, que es netamente pública y que es accesible a cualquier persona que así lo requiera. En cuanto al procedimiento desarrollado, efectivamente el sujeto obligado sustentó su primera actuación con base en el artículo 142 de la Ley de Transparencia, que señala que ante la notoria incompetencia es factible que el sujeto obligado decline la competencia. Y por ello, de manera unilateral, emitió este acuerdo, sin ponderar el hecho de que existe un órgano colegiado constituido al interior de su dependencia, que conforme al artículo 48 de la Ley Tabasqueña de Transparencia, mandata a que se confirme, modifique o revoque una determinación de incompetencia, entre otras situaciones, pero específicamente la de incompetencia. Hemos dicho en varias ocasiones, inclusive, comisionados, aprovecho el momento para que el comité compilador emita de una vez este criterio, porque se sigue reiterando y reiterando por los sujetos obligados, y ha sido criterio de este pleno que aplicando el principio general de derecho que señala que donde la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir. Se crea el comité como autoridad para confirmar, modificar y revocar diversas determinaciones que emitan los sujetos obligados, entre las que se encuentra la incompetencia. No señala cuál incompetencia, la notoria o la no notoria incompetencia. Habla de la incompetencia en términos generales. Y si bien es cierto, existe una disposición que señala que ante la notoria incompetencia, un sujeto obligado puede declinar la atención de la solicitud, también no es que interpretado armónicamente existe un órgano, una autoridad colegiada competente para ello. Evidentemente se tiene que ceñir al procedimiento que establece y motiva la razón de ser del Comité de Transparencia. Por ello, evidentemente, esta interpretación realizada por el sujeto obligado no es correcta, máxime que, como lo mencioné al principio, ha sido criterio reiterado,
falta que se esquematice en un criterio formal y que sea difundido, que todos los acuerdos de incompetencia tienen que ser aprobados, modificados o revocados por el Comité de Transparencia. ¿Ok? Esa es la primera actuación. Pero viene una segunda actuación del sujeto obligado y señala que a través de un acuerdo de negativa de información precisa que se hizo la búsqueda y no se encontró la información. Evidentemente, esta denominación dada al acuerdo no fue la más afortunada. Cuando se niega una información, cuando se encuentra bajo alguna causal de reserva o se trate de información confidencial, que no es el caso en estudio. Si un enlace de un sujeto obligado realizó la búsqueda y no encontró la información, tiene dos opciones: o declara inexistencia o se pronuncia en una disponibilidad que nosotros llamamos en sentido negativo. Realicé la búsqueda y no se tiene la información porque a la fecha no hay registro de haber recibido el informe requerido. Si hablamos de una negativa de información es porque existe alguna causal de reserva o de confidencialidad. Entonces, en ese tenor es evidente que esta otra actuación del sujeto obligado tampoco convalida su actuación. Por tal motivo, analizamos el fondo del asunto y advertimos que efectivamente el artículo 253 de la Ley de Protección Ambiental mandata que el Comité Técnico del Fideicomiso denominado Fondo Ambiental deberá presentar un informe anual de manera detallada al H Congreso del Estado relacionado con el destino de los recursos obtenidos a través del citado fondo, así como de las actividades realizadas por ellos. Como se puede advertir, es una atribución, es una obligación que se le mandata al fondo de rendir un informe ante el Congreso. Evidentemente, no es toda la información que genere el fondo que deberá ser remitida al Congreso, sino solamente el informe. Este informe que va a revelar el uso realizado con los recursos públicos. Y aquí el particular requirió copia del acta del Comité Técnico del Fideicomiso. Evidentemente es factible que esta información requerida por el particular no se incluya en un informe de rendición de cuentas de recursos financieros. Sin embargo, era necesario que, para ese sentido, que se pronunciara el Comité de Transparencia y en ese tenor se hubiera validado la actuación de este órgano colegiado. Por tal motivo, se revoca la actuación del Congreso del Estado para efectos de que atienda los lineamientos señalados en este proyecto de resolución. En el recurso 1024-2017, quien dijo llamarse Chica Material, requirió a la Universidad Politécnica del Golfo de México lo siguiente: copia en versión electrónica de las nóminas mensuales completas del año 2011 del personal administrativo conforme a los lineamientos que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además que la información vaya por mes. El sujeto obligado atendió la petición del particular y realizó la búsqueda de la información y encontró lo requerido. Es decir, las nóminas correspondientes al ejercicio fiscal 2011 de manera quincenal, porque así lo mandata la propia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que se realizarán pagos quincenales a los servidores públicos que laboren ante cualquier ente público. También se convocó al Comité de Transparencia, quien en sesión correspondiente confirmó la clasificación de la información como confidencial y ordenó que se testara la información. La Unidad de Transparencia testó la información y se le entregó precisamente la información testada al particular. Sin embargo, al revisar esta actuación, en primer lugar advertimos que el Comité de Transparencia no fue claro en su aprobación porque no señaló cuáles eran los datos que se consideraban como confidenciales. No hubo una motivación, no hubo una justificación legal el por qué se consideraba qué datos tenían que ser testados, por qué razón. Sin esta precisión, la Unidad de Transparencia también testó, pero la forma en que testó no permite advertir qué conceptos son los que se consideran confidenciales, porque desde el concepto mismo está tachado el dato. Entonces no permite advertir si la información que se testó realmente es información confidencial o es información pública. Y además no se siguió las previsiones que para tal efecto mandata los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información.
Por todo ello, se revoca esta actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le establece de qué manera debe dar cumplimiento a este proyecto de resolución. En el recurso 1036-2017, se le requirió al Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco, lo siguiente: ¿cuánto recaudó el municipio por concepto de impuestos? ¿Cuánto fue el presupuesto que otorgó el Estado y la Federación a dicho municipio? Y en general, la suma del presupuesto total ejercido en 2016. Como podemos advertir, este requerimiento se integra por 3 porciones. Primero, ¿cuánto se recaudó por impuestos? ¿Cuánto fue el presupuesto que dio el Estado y la Federación a dicho municipio? Y en tercer lugar, la suma del presupuesto total ejercido en 2016. 3 cuestiones aparentemente vinculadas, pero son distintas entre sí. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le proporcionó al particular un cuadro denominado resumen por fuente de financiamiento. En este cuadro aparece una serie de columnas donde establecen conceptos y montos, pero para un particular es difícil distinguir cuáles de esos conceptos corresponden a aportaciones otorgadas por la Federación o por el propio Estado de Tabasco. No se alude, no existe pronunciamiento alguno respecto a cuál fue el presupuesto total ejercido y tampoco se establece cuánto recaudó por concepto de impuestos el ayuntamiento. Evidentemente es información que no atiende en ninguno de sus puntos el requerimiento informativo y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1045-2017, quien dijo llamarse Javier Duarte de Ochoa, requirió a la Secretaría de Educación lo siguiente: Duarte de Ochoa. Requiero copia del contrato del mes de enero a la fecha de la C. Ritofelia Contreras Martínez de Escobar. Es una solicitud que ya también se ha resuelto en sesiones pasadas, inclusive por las 2 ponencias. 9 de agosto. Sí, ¿verdad? También. Sí. Creo que la sesión pasada tocó un tema parecido, también, ¿verdad? Se revocó. También, ok. Bien, de hecho esos 2 asuntos se atraen a este proyecto también para reforzar el sentido del mismo. El sujeto obligado atendió este requerimiento a través de un acuerdo de disponibilidad en el que se adjuntó un oficio signado por la directora de Recursos Humanos, quien señaló quien a su vez adjuntó otro oficio signado por el jefe de área de control eventual, quien dijo lo siguiente: no se ha generado la información solicitada de la C. Ritofelia Contreras Martínez de Escobar. El sujeto obligado considera que no entiende, mejor dicho, dice, no entiendo por qué el titular de la unidad de transparencia me niega la información solicitada si es una información pública y que debe ser sancionado el titular de la unidad, entre otras especies de alegatos. Procedimos a analizar la actuación del sujeto obligado. Y efectivamente, como comenté al inicio, es un asunto que ya ha sido resuelto en otras ocasiones. En los otros proyectos que ya fueron aprobados en su momento por las ponencias 2 y 3, se destacó que esta persona aparece reflejada dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado. Inclusive, en algunos boletines de prensa que la propia Secretaría de Educación tiene registrado en su portal, aparece como directora general de administración. Es decir, no es un puesto menor. No es un puesto que podemos decir, se me pasó, no la conozco. ¿Quién es ella? Aparece como directora de administración. Entonces no es factible que nos diga, que se haga la búsqueda en una dirección de recursos humanos que depende de la dirección de administración y que digan que no tienen nada de ella. Porque la buscaron en contrato eventual, pero habría que buscar la información en general. Se tiene que pronunciar entonces el sujeto obligado ante un hecho notorio como resulta ser precisamente el boletín, este boletín que aparece publicado y en la estructura orgánica del portal de transparencia del propio sujeto obligado. Inclusive aquí hay una nota que llama la atención. Dice aquí que ingresó el 1 de abril de 2017 como directora general de administración. Eso aparece dentro del portal de transparencia. Boletín. No, en el portal. Portal. Lo que se publica en las tablas de Excel aparece ese dato, pero lo llamativo es en observaciones. Dice que esta es un texto como que se aplicó a varios
servidores públicos, y dice, literalmente, dice, ¿cómo dijo en el taller de reglamentación? No podemos decir qué dice, porque no hablan. Bueno, se lee lo siguiente. Estos no forman parte de la estructura orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen como apoyo para el desarrollo de las actividades de los puestos que sí conforman la estructura. Si le pagan recursos públicos y labora para la institución, así sea de apoyo, ¿cómo le podemos denominar? Entonces se revoca la actuación del sujeto obligado para efectos de que atienda los requerimientos de esta resolución. ¿Mande? Solo que fuera meritorio, ¿no? Pero un meritorio no recibe recursos. No recibe recursos. Es gratis. Así. No. Bien. En el recurso 1051-2017, quien dijo llamarse Pablo Hernández Hernández, requirió al Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, lo siguiente. Solicitó todas las órdenes de pago del 2 de enero del año en curso a la fecha de la solicitud del DIF municipal. Dichos gastos deben ir relacionados con los estados de cuenta bancarios y la ejecución del presupuesto. Bien, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que anexó un listado de las órdenes de pago del periodo requerido por el particular. El sujeto obligado precisamente se inconforma por esa situación porque alude que él no requirió un listado, él pidió el documento como tal denominado órdenes de pago. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado compareció ante la ponencia y rindió su informe de pruebas y alegatos y adjuntó un acuerdo complementario de información al que anexó una serie de órdenes de pago del periodo requerido, es decir, 151 órdenes de pago del periodo del 2 de enero al 31 de mayo, que fue la fecha de presentación de la solicitud. Procedimos a analizar esta nueva actuación y en primer lugar lo que nos brinca es lo siguiente. En la primera respuesta, el sujeto obligado dio un listado. En ese listado, los 5 meses requeridos hacen un total de 395 órdenes de pago. Sin embargo, en la segunda actuación, donde ya proporcionan los documentos en sí, únicamente entregan 151. Es decir, casi la mitad de lo que inicialmente señaló. Entonces aquí tenemos un desfase. ¿Qué pasó? En la primera parte nos dicen un listado, nos dan 395 datos de igual número de órdenes de pago y ya físicamente nos entregan 151 sin existir un pronunciamiento formal del área correspondiente del por qué entrega menor cantidad de órdenes de pago. Segundo, revisamos que de manera proactiva, vamos a decirle, hubo un exceso también del sujeto obligado porque entrega información que no fue del interés del particular, ya que entregó 5 solicitudes de recursos para gastos a comprobar del ejercicio fiscal 2017 y uno del ejercicio fiscal 2016. Entregó un reporte de póliza o pago número 693. Entregó 144 órdenes de pago compra del ejercicio fiscal 2016, las cuales no son del interés del particular. Es decir, aparte que no entregó la información como la relató un inicio, entregó información adicional que no era necesario hacerlo. Bien, también analizando estas órdenes de pago, que sí son del periodo, encontramos que dejaron en blanco, mejor dicho, entregaron algunos registros federales de contribuyentes de las personas de terceros que aparecen enlistados en esas órdenes de pago. Es decir, entregaron 2 corresponden a servidores públicos y 13 corresponden a terceros, que se desconoce si se cuenta o no con la autorización. La ventaja que tiene este sujeto obligado, por así decirlo, es que esta información anexa al acuerdo de disponibilidad no está publicado evidentemente en el sistema Infomex porque se cierra el paso y tampoco en los estrados. Es decir, únicamente la hizo llegar a este sujeto obligado, a este órgano garante. Entonces no está difundido públicamente. Es una ventaja porque no aparece consentimiento de los titulares para que se publique esta información. Bien, en este análisis que se realizó al requerimiento informativo, se señala que el particular fue muy claro. Quiero órdenes de pago que estén relacionadas con los estados de cuenta bancarios y con la ejecución del presupuesto. Es decir, no cualquier estado de cuenta bancario requiere el particular, requiere aquel en donde esté reflejado, esta orden de pago esté reflejada en el estado de cuenta bancaria.
¿sí? Puede ser que en un mes no se haya emitido ninguna orden de pago, vamos a pensar en el mes de febrero. Ya saben ustedes que los estados de cuenta reflejan los movimientos del mes inmediato anterior. Si es el mes de febrero, evidentemente el estado de cuenta bancario del mes de febrero pues no va a decir nada, va a revelar datos del mes de enero. Entonces, en el mes de marzo sería la información que se reproduciría del mes de febrero, pero si en febrero no hubo orden de pago, pues sería ocioso que nos entregue o que le entregue al particular el estado de cuenta bancario de marzo, porque no hay relación. Es decir, aquí el sujeto obligado no es que procese la información, sino que debe atender el requerimiento de información en el sentido que esté vinculada esta información con esta otra vinculación, y si tiene alguna expresión documental relacionada con la ejecución del presupuesto, también que se pronuncie sobre el particular. En ese tenor va el proyecto, por lo que se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1063-2017, quien dijo llamarse Salvador Hernández Hernández, requirió al Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, lo siguiente: ¿por qué razón los regidores José Alberto Magaña Contreras y Miguel Ángel Monteros Gómez reciben un salario considerablemente menor al resto de los regidores? Como ustedes pueden advertir, esto no es un acceso a la información, esto es una consulta. Está pidiendo una opinión, está pidiendo saber por qué se actúa de una forma, de esta forma. No es acceso a la información. Acceso a la información es obtener aquella información contenida en algún documento que esté generada con motivo de una facultad o que se tenga que poseer o custodiar precisamente con motivo de esas facultades. Sin embargo, el sujeto obligado admitió a trámite esta solicitud y emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber al particular que esta información se encontraba publicada en su portal de transparencia, precisamente en el artículo 76, fracción octava, que es la relativa a remuneraciones y salarios. Evidentemente, el particular revisa ese portal y pues advierte que no es la información de su interés y por ello interpone un recurso aludiendo de que se le entregó información distinta a lo que él peticionó. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado emitió su informe de pruebas y alegatos, y precisamente en esos alegatos, en defensa de su acuerdo de disponibilidad, empieza a justificar el por qué algunos regidores cobran menos que otros regidores, precisamente atendiendo al interés informativo del particular. Sin embargo, esto lo hizo llegar a través del informe y no ha sido hecho del conocimiento del particular. Por tal motivo, se revoca la actuación del sujeto obligado para que emita un nuevo acuerdo de disponibilidad y atienda este pedimento. Aquí sí quiero precisar que es importante, lo hemos dicho en varias ocasiones, es importante leer y entender qué está pidiendo el particular. Si una solicitud admite más de una interpretación, es mejor prevenirla, porque entonces quiere decir que es una solicitud imprecisa, vaga, no es clara. Si nada más admite una interpretación, esa es la única, adelante, se admite a trámite. También hay solicitudes como esta que acabamos de ver, que están formulando una consulta. ¿Por qué razón el Ministerio Público consignó por el delito de robo en lugar del delito de abuso de autoridad? En su libre arbitrio resolutor considera que se ubica en este delito y no en el otro, pero no es motivo de un derecho de acceso a la información. ¿En dónde está su determinación? Precisamente en la consignación. Está su pronunciamiento aterrizando la expresión documental. No es necesario pedirle, a ver, pronúnciate por qué hiciste este razonamiento. Como en este caso, hubo una decisión, hay que esquematizar la petición en una expresión documental. En el recurso 1078-2017, quien dijo llamarse Yolanda López, requirió a la Secretaría de Salud lo siguiente: se informe si durante los años 2014, 2015 y 2016 se han contratado los servicios de distribución de medicamentos o, en su caso, la compra de medicamentos para beneficiarios de Seguro Popular y la población que ha sido beneficiada con dichos contratos. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en donde le adjuntó en un primer momento una respuesta relacionada con un contrato distinto al peticionado. El particular se inconforma y dice, bueno, pues yo no pedí un contrato del Hospital Juan Graham. El sujeto obligado no atendió mi pedimento. Durante la sustanciación, el sujeto obligado reconoce que
en su momento hubo una equivocación al momento de notificarle la respuesta al particular y debido a este error humano, pues rectifica y remite el acuerdo correspondiente. En este acuerdo se anexa un oficio signado por el licenciado Jorge Humberto Morán Priego, subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud, quien señaló que se informa que durante los años 2014 y 2015 no se han contratado los servicios de distribución de medicamentos. Y respecto al año 2016, sí se realizaron servicios de distribución de medicamentos y es la información con la que se cuenta en esa área. Bien, analizamos en la ponencia a mi cargo este asunto. Primero advertimos que el requerimiento, como ya se pudieron haber dado cuenta, se utilizó una conjunción disyuntiva, la O, que como todos sabemos, esta permite elegir entre una u otra opción. Es decir, el sujeto obligado tenía expedita la posibilidad de decidir a cuál de los dos requerimientos entregaba la información. Se informe si durante los años 2014, 2015 y 2016 se han contratado servicios de distribución de medicamentos o se informe la compra de medicamentos para beneficiarios del Seguro Popular y la población que ha sido beneficiada. Sin embargo, el sujeto obligado únicamente directamente atendió un requerimiento sin pronunciarse, que precisamente por haber hecho uso el particular de esta conjunción únicamente daba una respuesta. El particular, al advertir que solamente hay un pronunciamiento, es por eso que se inconforma. Y aquí nosotros no podemos suplir la deficiencia del sujeto obligado. El derecho de acceso a la información opera la suplencia siempre a favor del particular. Por lo tanto, evidentemente, este acuerdo de disponibilidad notificado por el sujeto obligado carece de la debida motivación y fundamentación. Es decir, la respuesta es apta, sin embargo, hay que fundamentar por qué solamente atiende un requerimiento informativo. Y al no haberlo hecho, se modifica la actuación del sujeto obligado. Y por último, les presento el proyecto 1093-2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse José Luis García García, en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Esta persona requirió conocer el número de denuncias presentadas por abuso de autoridad. Lo anterior durante el periodo del año 2012 al 2017, desglosada por año, estado procesal de las denuncias y dependencia donde labora el funcionario responsable. El sujeto obligado atendió el pedimento, remitió la solicitud al área responsable, que es la Dirección General de Delitos Comunes, quien mediante el oficio correspondiente dio a conocer una tabla en la que viene cada uno de los datos requeridos por el particular. Es decir, se dio a conocer, desglosado por años, cuántos asuntos se iniciaron por el delito de abuso de autoridad, qué estado procesal tienen las averiguaciones previas, es decir, están en trámite o están determinadas. Y respecto de la dependencia donde trabaja el servidor público presuntamente responsable, indicó que no se tiene la información al nivel de detalle en los registros informáticos que posee ese sujeto obligado. Analizamos esta respuesta y creemos que es apta y suficiente para atender el requerimiento informativo. Sin embargo, hay un pero, la respuesta, el oficio no fue firmado por el titular del área, sino aparecen las siglas PO y una firma que desconocemos de quién es. Hemos dicho en criterios reiterados que es factible la figura que alguien firme en suplencia de otra persona, pero se tienen que reunir determinados requisitos que están previstos en una jurisprudencia emitida precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, como todos sabemos, es fuente formal del derecho y por lo tanto de aplicación obligatoria en nuestro país. Esta jurisprudencia se llama suplencia de las autoridades administrativas, requisitos que deben reunirse para fundar y motivar la actuación de un servidor público en ausencia de otro.
Y dentro del texto de esta jurisprudencia se señalan los requisitos que se deben reunir para que sea válido que un servidor público pueda firmar en ausencia de otro servidor público. Y evidentemente, en el caso que analizamos, no se actualiza estos requisitos y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado, porque no podemos decir que modifica porque ya dio algo, no, porque no es válida, no se tiene la certeza de quién firmó. Si quien firmó tiene capacidad legal precisamente para pronunciarse sobre la respuesta emitida. Y por ello, pues se revoca y se le hace conocer al sujeto obligado de qué manera puede atender el cumplimiento de esta sentencia. Y, presidente, con ello culmina mi presentación. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por todo lo expuesto por la honorable comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Solicito al secretario ejecutivo que somete en votación nominal de este Consejo las propuestas de los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 6 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para dar a conocer las propuestas correspondientes. Señor presidente, comisionada Tere Luna, buenas tardes. Buenas tardes. A todos quienes nos acompañan, buenas tardes. Me permito dar a conocer el sentido de 8 resoluciones de la siguiente manera. El 959, en contra el Ayuntamiento de Jalapa, se revoca. El 965, en contra del Ayuntamiento de Jalapa, se modifica. El 1037, en contra del Ayuntamiento de Teapa, se modifica. El 1052, en contra el Ayuntamiento de Macuspana, se revoca. El 1055, en contra Macuspana, se revoca. El 1058 en contra Macuspana se revoca. El 1061 en contra Macuspana se revoca. Y el último, que es el 1064, en contra el Ayuntamiento de Tenosique, se revoca. Me permito dar lectura de 4 expedientes que, si bien preguntan lo mismo, sí a diferentes áreas, que tiene que ver con los recursos 1052, 1055, 1058 y 1061, todos en contra del Ayuntamiento de Macuspana. Efectivamente, aquí pidieron las órdenes de pago del despacho del presidente, de la Dirección de Seguridad Pública, de la Dirección de Finanzas y de la Dirección de Desarrollo, incluyendo lo relacionado con los gastos de cuenta bancaria, estado de cuenta bancarios y la ejecución del presupuesto. Evidentemente, en una primera respuesta del sujeto obligado, pues se emite un listado, y eso no es una orden de pago, evidentemente. Entonces, en la sustanciación de los recursos de revisión, hacen llegar más información, que además creo que fue de más. Están dando facturas, viático, inclusive a 2 credenciales de lector, que evidentemente es dato personal, pero está en el supuesto más o menos de los asuntos que resolvió comisionada. No se le entrega al particular porque se le cerró el paso en Infomex, pero además tampoco lo publica. Entonces, pues no hay de hecho, no hay violación al derecho humano de protección de datos personales. Y en las órdenes de pago, pues tenemos aquí, por ejemplo, esta que es la número 1750, que es una orden de pago por servicios de energía eléctrica. Acá hay una cantidad de 29.942. Esto sí es una orden de pago. Tenemos otra orden de pago en el caso de otras prestaciones a la Dirección de Finanzas por 31.200 pesos. Y por ejemplificar, otra tercera orden de pago que tiene que ver con pagos de sueldo y prestación al personal de base sindicalizado que labora en la Dirección de Finanzas. Aquí sí asume a 110.494 pesos. Y evidentemente hay un sinfín de información. De hecho, de los órdenes de pago son bastantes.
Pero aquí tenemos un problema. En la segunda respuesta hace un total de 251 orden de pago. Es decir, no hay la certeza de cuál es la información buena. Hay pues esta protección de datos personales. Hemos incidido en este pleno que las cuentas bancarias tienen su carácter de reservado y evidentemente todo se revoca porque tendría que pasar por la intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia y que se remita a las mismas áreas donde fueron solicitadas para que se le dé el tratamiento que, bueno, que la ley nos permite. Por ese sentido se revocan y es cuanto, presidente. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado la participación de la comisionada Leida López Arrasate en torno a los asuntos correspondientes a su ponencia, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de proyecto de resolución que han sido presentadas. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo, que corresponde a los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Se presenta el recurso de revisión 1050 contra el Ayuntamiento de Macuspana, se propone revocar. El 1053 contra el Ayuntamiento de Macuspana, también revocar. El 1062 contra el municipio de Tenosique, se propone revocar. El 1065 contra el municipio de Teapa, se propone revocar. El 1071 contra el municipio de Jonuta, se propone revocar. El 1074 contra la central de abastos de Villahermosa, se propone modificar. El 1089 en contra del municipio del Ayuntamiento de Centro, se propone revocar. Y el 1092 en contra del municipio de Tenosique, se propone confirmar. De estos asuntos que se presentan, me permito comentar el recurso de revisión 1050 en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Aquí lo que le solicitan al Ayuntamiento de Macuspana es todas las actas en formato Word del Comité de Transparencia del año 2016 y lo que va del año 2017. El Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, emitió un acuerdo de disponibilidad de fecha 19 de junio de 2017 y el solicitante se inconforma con la respuesta que se le otorga. Dice que no está pidiendo que manipulen ni transformen información y que es imposible que no tengan la información en formato Word. Nosotros revisamos el acuerdo de disponibilidad que proporciona la unidad de transparencia del sujeto obligado, de acuerdo con el artículo 136 de la ley en la materia, que dispone que cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede llevar a cabo la consulta o la reproducción o adquirir dicha información. Sin embargo, este instituto ha sostenido que cuando los entes públicos optan por dar respuesta a una solicitud de información en términos del numeral antes citado, es requisito indispensable que el sitio web al que remiten al solicitante contenga toda la información, características y formato que éste haya requerido en su pedimento informativo, de tal manera que se cubran todos los extremos del mismo, así como los datos proporcionados por los sujetos obligados a los particulares para acceder a la información deben conducir directamente a ella. En el caso a estudio no aconteció lo anterior, ya que como se evidencia en el propio expediente, la liga electrónica proporcionada contiene información en un formato distinto al solicitado por el recurrente. Por su parte, el numeral 19 de la materia compele a los entes públicos a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Por tanto, el Comité de Transparencia tiene la obligación de resguardar todo tipo de documentación que surja al confirmar, modificar o revocar
las determinaciones en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia, mismas que son generadas en programas procesadores de textos que sirven para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos del texto con formato tal como el tipo y tamaño de la tipografía, adición de gráficos, etc. Pese a que el sujeto obligado manifestó en su escrito de pruebas y alegatos actuar con apego al párrafo séptimo del artículo 6 de la Ley de Transparencia Local, que refiere que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre y que la obligación de los entes no comprende el procesamiento de la misma ni entregarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión pública. El Ayuntamiento del municipio de Macuspana, en el caso en estudio, al entregar la información en el estado en que se encuentra, podría haber sido, por ejemplo, entregarla en un programa de procesamiento de texto distinto a Word del sistema operativo Microsoft, en caso que el área hubiera generado la información en un programa distinto, como Pages del sistema operativo Apple. Sin embargo, en el caso en estudio, la información fue entregada en un archivo de tipo PDF, que es un formato de documento portátil cuyo texto no puede ser editado, modificado o cambiar el tipo y tamaño de la tipografía, adición de gráficos, etcétera, como se puede hacer con un procesador de textos, ya que este únicamente contiene imágenes vectoriales de los documentos solicitados. Es decir, es un formato distinto al solicitado, por lo que se puede afirmar que a todas luces la información entregada no satisfizo los extremos del pedimento informativo del particular y tampoco fundamentó y motivó el cambio en el formato solicitado. Así las cosas, en vista de que el solicitante requirió un documento, lo correcto era que el sujeto obligado hiciera entrega de las actas del Comité de Transparencia en formato Word del año 2016 y 2017 hasta la fecha en que fue realizada la solicitud, tal y como fueron generadas por el sujeto obligado, debido a que el derecho de acceso a la información y la documentación tienen un vínculo de coexistencia, de tal manera que para satisfacer este derecho humano y poder acceder debidamente a la información pública gubernamental a cargo de las autoridades, se requiere necesariamente la conservación de los archivos documentales de los sujetos obligados. Por lo tanto, se propone revocar la actuación del sujeto obligado para publicar en el sistema Infomex Tabasco las actas del Comité de Transparencia del año 2016 y 2017 hasta la fecha en que fue realizada la solicitud y que deberán entregarse en Word tal y como hayan sido generadas, ya que la ley prevé la posibilidad de utilizar los formatos abiertos. Por lo tanto, se propone llevar a cabo, revocar la actuación del sujeto obligado. Si no existe ningún comentario, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de resolución que han sido presentadas. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el octavo, relativo a asuntos generales. Invito a quien desee hacer uso de la voz para que así lo haga. La comisionada Teresa Jesús Luna Posada tiene el uso de la voz. Gracias, comisionado. Nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, para hacer un comentario, un aviso, una nota, yo creo que ya los presentes ya lo han de haber escuchado. El día de hoy, hace un momento, estuvimos en el Congreso del Estado de Tabasco, en donde se tuvo a bien aprobar el dictamen por el cual se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Tabasco. Es una ley que celebro y que me agrada en lo personal, que ya tengamos en nuestra entidad una norma que va a proteger precisamente la información confidencial de todas las personas que estemos en este estado y que se encuentren en posesión de los sujetos obligados de Tabasco. Es una ley que el derecho de acceso, el derecho de protección de datos personales no quedó desprotegido.
Desde el 27 de julio estaba en vigor la Ley General de Protección de Datos Personales aquí en nuestra entidad y hoy ya fue aprobada formalmente por el órgano legislativo de nuestro estado, lo cual celebro, les decía, y nos obliga a todos los entes públicos que estamos catalogados como sujetos obligados a empezar a implementarla, a empezar a usarla. Una ley tiene la efectividad que los propios sujetos obligados le demos. Una ley es importante que se realice, mejor dicho, una ley tendrá eficacia, tanta eficacia como sea utilizada por las personas a quienes va dirigida. Y eso solamente será posible con el conocimiento que tengamos todos para poder hacer uso de ella, hacer uso de los derechos ARCOS, de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, al derecho de la portabilidad de nuestros datos que estén en una base electrónica. Y para ello, pues como órgano garante nos toca la responsabilidad y gran compromiso de difundir ampliamente esta norma en todo nuestro estado. Por ello, yo creo que al margen de lo que ya hemos platicado en sesiones pasadas, que la Dirección de Capacitación le viene una etapa muy complicada en cuanto precisamente capacitación. Tenemos que el día de mañana se retoma el programa ITAIP cerca de ti, con el tema, el procedimiento del recurso de revisión, en el cual se va a dar, este programa es abierto para toda la población, para los servidores públicos que deseen asistir, y en el que va a participar de manera directa el director de capacitación, el licenciado, el maestro Arturo Peña, y en donde va a participar también comisionados, como ustedes ya saben, una proyectista de cada ponencia para que dé a conocer algunos ejemplos de los asuntos que se han resuelto. En el caso de la ponencia 1, y la licenciada Yas va a ser nuestra representante, de la ponencia 2 va a ser la licenciada Mariam, que está también aquí con nosotros presentes, y de la ponencia 3 va a ser la licenciada Susana, que van a estar presentes en esta capacitación el día de mañana. También hacerles el conocimiento que el próximo día 31 de agosto y el viernes 1 de septiembre continuamos con el programa Encuentro con titulares de unidades de transparencia y vamos a ver aquí lo relativo a los procedimientos que se ventilan precisamente al interior de cada unidad. Esto va a ser el próximo 31 de agosto y el día 1 de septiembre a partir de las 11 horas y en su momento el director de capacitación les hará del conocimiento esta situación. Y bien, comisionado, nomás hacer la referencia de que ya tenemos ley, ya tenemos nuevas obligaciones y ya tenemos derechos que nos protegen respecto de la información que proporcionamos. No olvidemos que en ocasiones hay dependencias que se exceden en pedirnos información. Y aquí uno de los principios básicos que regulan el ejercicio de este derecho es el de la proporcionalidad. Es necesario que los entes públicos que pidan información no se excedan en pedirnos la información, porque es muy lógico que en cualquier trámite nos pidan datos personales y porque tenemos la necesidad de hacer esos trámites, entregamos nuestra información personal, pero muchas veces no va en proporción con el servicio o trámite que estamos realizando. Y podría poner un ejemplo absurdo. Imaginémonos que vamos al registro civil a registrar a nuestra hija. Y dentro de los datos personales que me piden precisamente la autoridad para registrar, que me pidieran la factura de su vehículo. A ver, ¿qué tiene que ver? Yo vengo a sentar que se dé fe de que tuve a mi hija. ¿Qué tiene que ver si tengo un vehículo, no? Entonces es un ejemplo absurdo. Me podría ir más allá, no absurdo, sino uno real. Por ejemplo, cuando vamos al SAT a hacer un trámite, la FIEL, hay una, ¿cómo se llama esta? Una cédula, ¿no? Que es la cédula FIEL, que nos piden que registremos nuestras 10 huellas y aparte nuestro iris. Es un exceso también toda esa información. Nuestras huellas son únicas. Entonces, con que un solo dedo, exagerando 2 dedos, precisamente esta ley tiene que justificarse, con base en esta ley, se tiene que justificar por qué estoy pidiendo determinada información confidencial para realizar un trámite administrativo. Hace como 3 semanas, hace poco leí una noticia de que las instituciones bancarias quieren actualizar sus bases de datos y estaban
analizando la posibilidad de incrementar la información personal que tienen que rendir los usuarios de sus bancas, es decir, que le requerirnos datos biométricos. ¿Cuáles son los datos biométricos? Precisamente lo que acabamos de decir, el iris, nuestro ADN, nuestra huella. Imagínense una gran base de datos que contenga esta información personalísima, sensible de nosotros. Bueno, hay que ver la proporcionalidad de este requerimiento, si va acorde con el servicio que se va a prestar y sobre todo tiene que acreditarse qué medidas de seguridad se van a implementar para resguardar esta información tan sensible. Entonces, celebro nuevamente que ya tengamos nuestra ley y espero tenerla ya para analizarla, leerla, comprenderla y empezar a ejecutarla. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Tiene el uso de la voz la comisionada Leida López Arrasate. Bueno, pues evidentemente nos sumamos a la congratulación que como órgano garante de esa ley sentimos que el Congreso del Estado haya legislado en la nueva ley de datos personales. Evidentemente que estaremos en espera de conocer hasta su publicación la ley. Lo cierto es que está vigente la ley general. Y como evidentemente legislar implica que no tenga que contradecir la ley general, son cuestiones que nos tiene que aplicar. Dada la naturaleza de la responsabilidad que tenemos, yo pediría que a través de la Secretaría Ejecutiva nos auxiliara para quien sea el competente en este caso, se pudiera hacer ya de este órgano garante el inventario de los datos personales y de los sistemas de tratamiento. Tenemos áreas distintas ya, inclusive las ponencias, que ya también maneja sistema de datos. Y el otro, pues de acuerdo al artículo 33, fracción sexta, elaborar por lo menos en lo inmediato la propuesta del plan de trabajo para implementar las medidas de seguridad faltantes. Por lo menos creo que, como he dicho, la Casa de la Transparencia debe ser ejemplo para los demás sujetos obligados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. También informar a este pleno, comentar que la unidad de verificación informa que en atención a las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo 3º transitorio de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5º y en la fracción 4ª del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ha cumplido en tiempo y forma con la primera verificación diagnóstica de acuerdo a la primera fase establecida en el cronograma del programa anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados en el ámbito estatal correspondiente al ejercicio 2017. Entonces, aquí con el trabajo en equipo, en tiempo y forma, se ha logrado cumplir a nivel nacional con los tiempos que ha marcado el Sistema Nacional de Transparencia. Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 15:02 del día de hoy, 16 de agosto del año 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 23 de agosto a las 14 horas en este mismo recinto. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia.